¿Qué tal todos? Bienvenidos a Barril de Whisky. Hoy vamos a empezar mi primer video y la primera clase de whisky. Van a haber tres categorías de videos. Una van a ser de las clases, el conocimiento de whisky y pruebas de los whiskies, donde voy a hablar de los whiskies y dar cómo, a qué saben, a qué huelen, todas esas cosas. Pero este video va a ser de clase de whisky número uno, comenzando, que es ¿qué es el whisky? ¿No? ¿Qué quieren esperar de estas clases? Son clases diseñadas para gente que apenas está metiendo al whisky. Es decir, ahorita estoy asumiendo que no saben nada del whisky, que nada más quieren aprender a conocer más de esta bebida que puede que tengan un poco de interés en, o algo así. Pero también está diseñada para ir un poquito más a fondo en ciertas cosas. Es decir, si tú eres un gran conocedor del whisky y quieres aprender todavía un poco más, seguramente estos te van a ayudar, o seguramente en las siguientes clases donde nos metamos un poco más específico a las zonas y al proceso de todo. Entonces, el primero, ¿qué es el whisky? El whisky verdaderamente es un término categórico del alcohol muy grande. Significa alcohol de grano que se destila y se añeja. Ahora, hay un poco de confusión en si realmente tienes que meter algo en un barril para que se llame whisky o no. Yo considero, personalmente, pero eso es una persona y de las fuentes que conozco que yo creo que son buenas, que el whisky verdaderamente tiene que estar en un barril, aunque sean días o minutos, para ser considerado whisky. Sin embargo, hay ciertos whiskies, por ejemplo, el whisky a base de maíz, que se hace en Estados Unidos, se llama corn whisky. Corn significa maíz, o el elote, es el grano del elote, el maíz. Y esencialmente, casi nunca el corn whisky se mete en un barril. Y si se mete en un barril tiene ciertas especificaciones de las cuales vamos a hablar después. Pero hay muy pocas excepciones que verdaderamente la gente le sigue, o sea, le sigue llamando whisky a esas botellas que no te están en barriles. Pero en general yo voy a decir que un whisky se tiene que poner en un barril, salvo por ciertas excepciones que luego mencionaremos. El whisky proviene principalmente de Escocia e Irlanda, pero sin embargo también hay menciones muy tempranas de él en Europa y en otras partes del mundo. El whisky viene del gaélico, de una palabra que se traduce como agua de vida. Originalmente viene del latín y eso solo es el alcohol destilado. Sin embargo, luego lo toman los escoceses y los irlandeses con diferentes pronunciaciones. Viene más o menos como de whisky beta, se llama. Whisky beta, que más o menos pueden escuchar un poco como el whisky. Lo estoy pronunciando probablemente muy mal. En inglés temprano empezó a tomar formas como whisky B y eventualmente convirtiéndose en whisky. Como había dicho, el whisky viene solamente de grano. Sin embargo, hay ciertos granos que se acostumbran más a usarse. Esos son la cebada, el trigo, el maíz y el centeno. Por ejemplo, aquí podemos ver varios tipos de whisky. Aquí tengo este que se llama rye. Rye es un término, vamos a ver, estos son 4 términos muy importantes que vamos a volver a repasar en la clase. Whisky de rye, que es centeno. Luego está el whisky de cebada, que son las maltas, voy a hablar más de eso después. Luego también está el maíz y el trigo. Esos son los principales granos que se usan en whisky. Sin embargo, no significa que no pueda haber whisky de otros granos, ¿no? Pues vamos a probar este rye, que es un whisky que muy poca gente, sobre todo en México, prueba o conoce. Sin embargo, es un whisky que principalmente se hace en Estados Unidos. Yo actualmente tengo 2 ryes. A mí me gustan mucho. Como ya les había dicho, rye significa centeno. Es parecido al bourbon, que el bourbon también está hecho en Estados Unidos. Hay ciertas reglas para qué es un whisky, además de lo de los granos. Otra de las reglas es que tiene que ser por lo menos 40% de porcentaje de alcohol. Y también, por ejemplo, hay algunas cosas que la gente se confunde sobre whisky. Por ejemplo, si decirle whisky sin E o whisky con E, eso principalmente es algo regional. El whisky con E lo inventaron los irlandeses para diferenciar su producto del mercado de los escoceses y el resto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un whisky irlandés, es Jameson, es bastante común, lo pueden encontrar aquí en México y dice whisky con E. No hay una regla general
que todo el mundo tenga que seguir para ponerle herb o sin a su whisky, pero hay una regla que tristemente solo funciona en el idioma inglés, que es si el país de origen tiene una letra E en su nombre, el whisky lleva E. Ahora, esto es una regla general por casualidad, no es una regla que los países tengan que seguir para nada. Estados Unidos, que es United States, tiene una E y tienen que poner, y generalmente se le pone E a los whiskies de ahí. En Escocia, que los whiskies que ustedes son los más famosos, no llevan E. Aunque Escocia tiene E, en inglés es Scotland, no lleva E. Sé que es un poco triste que verdaderamente solo funcione en inglés, pero voy a buscar a ver si hay una regla en español para que funcione. Pero, por ejemplo, Aberfeldy es un whisky escocés muy bueno, y aquí tiene whisky sin E, ¿no? Pero a veces estoy viendo hacia acá, es que veo mis notas de mis clases. Pero como les decía, no es una regla absoluta, entonces muchas veces hay ciertas excepciones. Hay algunas destilerías en Estados Unidos que o le ponían o le siguen poniendo a sus etiquetas whisky sin E, cuando generalmente en Estados Unidos la no regla, pero lo que todo el mundo hace es ponerle whisky con E, ¿no? Pero ciertas destilerías tienen esa tradición de ponerle whisky sin E a sus botellas. Ahora, vamos a hablar de diferentes tipos de whisky. Hay 4 cosas muy importantes que cambian dependiendo del tipo de whisky que sea. Barril, el país, los granos que tienen y qué edad está permitida ponerse en la etiqueta. Son lo que en inglés se llama mash bill, que es básicamente la construcción de granos, es decir, por ejemplo, cuando hacen whisky y cuando van a meter un barril, ellos deciden como qué porcentaje de cuál grano tiene, como si es como 80% cebada, de 20% centeno, si es 50% maíz, lo que sea. Entonces, los tipos de whisky vienen a raíz de esa construcción de granos que se llama mash bill en inglés. Vamos a empezar con el whisky escocés, que es como el whisky más popular. Yo creo que en México es diferente. Bueno, en México es definitivamente el whisky que más se toma, porque el whisky que más se toma es Johnny Walker. Entonces, vamos a empezar con qué son todas estas cosas que vemos en la botella, que es single malt y que es blended malt. Ahora, aquí voy a agarrar. A ver, blended. Hay diferentes tipos de formas para ponerle estas etiquetas a los whiskies escoceses, como las comunes que son single malt, blended malt. ¿Qué significa esto? Ahora, hay algo importante que es notar, es que single y malt son dos palabras diferentes. O sea, single no es un adjetivo que describe a malt, que es malta. Si dice malt en whisky escocés, tiene que ser 100% cebada, ¿no? Y si es grain, porque luego también hay single grain y blended grain, tiene que ser cualquier combinación de granos que tú quieras. O sea, para grain verdaderamente no hay una restricción. Sin embargo, para que diga malt tiene que ser en Escocia 100% cebada. Ahora, ¿qué significa lo de single y blended? Single, que es único, básicamente, significa que esta botella solo viene de esa destilería. Blended malt significa que juntaste maltas pero diferentes destilerías. Por ejemplo, este Green Label que dice Blended Malt Scotch Whisky, que el Green Label es muy bueno, lo recomiendo. Pero Blended Label lo que básicamente significa es que son diferentes maltas combinadas. O sea, diferentes single malts o diferentes blended malts. Lo que estas destilerías hacen es que le compran a otras destilerías. Por ejemplo, Johnny Walker luego usa botellas de Cardo. Por ejemplo, si yo agarro un barril de Cardo que es single malt, es decir, es una destilería y es 100% cebada, y agarro otra de Johnny Walker que también, o barriles de que haga Johnny Walker, y yo los junto, ahí es un blended malt. Aunque sea cebada, aunque sea 100% cebada de todas formas, blended significa que viene de varias destilerías, ya que sean 2, 3, 4, 5, cuantos sean, de todas formas es un blend. Ok, entonces single grain funciona de la misma manera que single malt o blended grain y blended malt funcionan en Escocia. Aquí tengo solo el único single grain whisky que tengo es japonés. Los japoneses tienen diferentes formas, reglamentos. Más bien, los japoneses no tienen reglamentos. Entonces, como que no es muy confiable creer lo que está en las botellas.
solo por las marcas como que son muy importantes, pero no nos preocupemos por los japoneses ahorita, eso será otra clase de whisky. Pero aquí nada más les voy a explicar que dice Single Grain Whisky. Lo que significa es que esta botella fue en la misma destilería, nada más que no es 100% cebada, pero por ejemplo, si es 80% cebada o 90% cebada y lo que sea, un 99% cebada y 1% otra cosa, ya no puede ser malta, es grain. Sin embargo, single y blended funcionan de la misma manera. Single significa que solo viene de destilería y blended significa que vienen dos destilerías. Por ejemplo, o sea, un blended grain solo lo puedes crear a partir de por lo menos dos single grains o dos blended grains de diferentes destilerías. O sea, por ejemplo, si yo combino un single grain con un single grain, se crea un blended grain. Si yo combino un blended grain con un single grain, de todas formas son blended grains. Si son dos blends, se crea un blend, ¿no? Porque sigue siendo una combinación. Ahora, está el whisky, que es el más conocido, a veces es considerado el más barato, porque es el más fácil de hacer, y también a veces es considerado el más malo, pero sin embargo eso es totalmente falso, que es el blended scotch. En Escocia, cuando tú combinas cualquier clase de whisky con cualquier clase de whisky, es decir, si agarras un single malt con un blended grain o un single grain con un single malt, Scotch básicamente viene de la palabra escocés, entonces para que tu botella diga Scotch tiene que ser 100% de Escocia. Tú no puedes, es ilegal que una botella tenga Scotch si no es de Escocia. Generalmente los blends que funcionan de esta forma en otros países que combinas como maltas y granos solo se llaman blends, o sea, solo se llaman blends que son combinaciones. Entonces, así es como funciona. Pero un blended scotch siempre va a ser de Escocia y es cuando mezclas los granos con las maltas. Ok, eso fue tradicionalmente como funcionan los whiskies escoceses. Sin embargo, eso solamente es una de las 4 categorías importantes de las que hablamos, que es el mash bill o la construcción de granos de la cual está hecha. Ahora vienen las siguientes cosas, la edad. Cuando una botella de whisky escocés, cuando una botella de whisky escocés tiene una edad, por ejemplo, digamos, voy a agarrar Balmore 18. Pero cuando un whisky escocés tiene una edad, no significa que el barril que usaron, que todo el contenido de la botella aquí adentro estuvo en un barril por 18 años. Significa que el barril más joven en la botella tiene 18 años. Entonces, generalmente esto es una confusión también que sucede cuando la gente empieza a tomar whisky, pero la edad no significa que todo lo que contiene la botella tiene 18 años, sino que el más joven tiene 18. Puede que haya un barril de 20 años, de 21 años, de 19 años combinado con el 18, pero por lo menos tienes que poner el barril más joven. Cuando una destilería hace sus whiskies, verdaderamente cambia mucho el sabor de barril en barril, aunque se hayan sido hechos de la misma forma, aunque vengan del mismo lugar, todo completamente. Entonces, generalmente las destilerías juntan muchísimos barriles y los combinan para hacer un perfil constante en una botella. Porque, por ejemplo, generalmente los whiskies que tienen edad son whiskies que las destilerías sacan mucha cantidad que siempre vas a ver. Entonces, siempre hacen eso, siempre están combinando diferentes barriles están combinando diferentes barriles en su destilería para hacer un perfil constante. Por eso, la regla es que tienes que mixar el barril más joven, porque muchas veces un whisky no viene de un solo barril. También, en la edad, los whiskies escoceses, un whisky escocés por lo menos tiene que estar en un barril legalmente 3 años, si no, no se puede. Y por último viene lo que es el barril. Los whiskies escoceses tradicionalmente se usan en barriles usados, es decir, meten sus whiskies en barriles que tuvieron como whiskies estadounidenses como el bourbon o whiskies europeos, pero generalmente un whisky escocés se usa en barriles ya usados. Hablaré más de barriles en nuestra siguiente clase 2 de barriles, pero sin embargo eso es todo lo que voy a decir por ahora de whisky escocés. Nuestro siguiente tipo de whisky es el bourbon. El bourbon de hecho tiene muchas más especificaciones legales que en Escocia. Los estadounidenses son muy picky con esas cosas. Pero un bourbon
tiene que ser por lo menos 51% maíz. Aquí tengo algunos bourbon. Tengo, por ejemplo, Knob Creek y este que es Bullet, que lo pueden conseguir realmente aquí en México muy fácilmente. O sea, no es nada caro a comparación de otras cosas. Pero, ¿verdad? O sea, para hacer un whisky no es caro y es muy bueno este Bullet Bourbon si están interesados en entrar al bourbon. Ahora, si hablemos de lo que tiene 51, por lo menos 51% bourbon. Digo, por lo menos 51% maíz. Y el bourbon tiene que estar en barriles nuevos. El bourbon tiene que estar también en barriles nuevos. Eso es lo que importa del barril. Ahora, la edad de los bourbons y de los whiskies estadounidenses es un poco complicada. Esencialmente, tú no puedes ponerle, para que tú no le pongas una edad a un whisky en Estados Unidos, tiene que ser por lo menos mayor a 4 años. Es decir, si mi whisky es mayor a 4 años, yo ya no tengo que ponerle cuántos años estuvo en el barril. Pero si es menor, sí tienes que hacerlo por ley. También existe otra especificación dentro de Estados Unidos, que es el straight, o significa derecho. Los whiskies, hay muchos whiskies en Estados Unidos que van a escuchar que dice straight bourbon o straight rye. Por ejemplo, aquí este que estaba tomando dice straight rye whiskey en chiquito. Lo que significa el straight es que tiene que tener por lo menos 2 años de edad para que le puedas decir straight en Estados Unidos. Esa es una de las cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, luego muchas veces en los bourbons y así, o sea, la mayoría de las veces tiene un gran porcentaje de maíz, pero sin embargo también le ponen un porcentaje un poco alto, como 30% o 20% de centeno, de rye, para cambiar un poco el sabor, para que se vea un poco más interesante, ¿no? También está, por ejemplo, el whisky irlandés, que el whisky irlandés merece sus propios videos, pero sin embargo el whisky irlandés es famoso. Lo más curioso de el whisky irlandés es que ellos hacen algo que en el proceso de crear que la cebada se vuelva una malta, se llama el malting process, es el proceso de maltaje, no sé cómo se llama. Pero con el proceso de mover una cebada o una malta, muchas veces los irlandeses un porcentaje no lo crean, la cebada no la procesa una malta, es decir, tienen un porcentaje de cebada y malta, ¿no? Entonces, eso le da un sabor muy único a los whiskies irlandeses. Esto nació de que los ingleses les ponían impuestos a los whiskies que contenían malta. Entonces, los irlandeses, antes para evadir esos impuestos, no procesaban todos los granos de cebada a malta. Entonces, lo que produjo ese sabor muy interesante que ya ahora se mantiene por tradición. Otra categoría o etiqueta de whisky que van a encontrar son los whiskies de Tennessee, que yo no tengo, que es un estado de Estados Unidos, que es de Tennessee. Yo no tengo aquí ningún whisky de Tennessee, realmente yo personalmente no soy muy fanático, pero lo que hacen ellos es que al final el whisky lo hacen pasar por un filtro, que este filtro contiene carbón y salsa de maple y azúcares para darle un toque más azucarado, y es un toque muy único de ellos. Entonces eso es lo que hacen los whiskies de Tennessee. También está el whisky que ya les había mencionado un poco, es el whisky a base de maíz, que en Estados Unidos yo tampoco tengo ninguno aquí, pero es un corn whisky, que es whisky de maíz, que esencialmente tiene que ser por lo menos 80% maíz. Y no, tradicionalmente esos no se ponen en barriles. Sin embargo, si se ponen en barriles, tienen que ser algunos barriles especiales. Voy a hablar de eso más en la clase de barriles de la siguiente semana. Cosas como los whiskies canadienses, que generalmente usan centeno, cosas como los whiskies japoneses, pero sin embargo todas estas categorías merecen su propio video para hablar más de fondo. Pero los japoneses sí tienen un poco de caos. Son muy buenos, ahorita se han vuelto muy populares, pero tienen un gran problema ellos, ya que hace como 10 años, que es cuánto tiempo generalmente lo pones dentro de un barril, había una escasez de whisky, entonces ahorita hay una escasez de whisky japonés, pero eso lo hablaremos en otra clase. Por último voy a hablar del whisky,
que me estaba tomando el whisky rye, el whisky de centeno. El whisky de centeno, como el bourbon, tiene que tener por lo menos 51% de su grano principal, que es centeno. En el caso del bourbon, habíamos dicho que era maíz. En el whisky rye es centeno. Pues sí, eso es todo por hoy, por la primera clase. Yo creo, ya no tengo muchas cosas más que decirles. De todas formas, ya les dije, creo que demasiadas cosas en mi clase. Entonces yo les recomendaría que se esperaban un poco a recordar todas las cosas aprendidas y tomen un poco de whisky, lean lo que dicen las botellas y recuerden eso antes de ir a la siguiente clase. Si no, yo creo que hace demasiada información. Pero bueno, en lo que nos vemos aquí tienen un consejo. Si van a ayudar, escuchen antes de hablar. Si van a viajar, viajen con buena compañía, solos. Si van a enamorarse, enamórense de ustedes mismos. Y si van a tomar, tomen whisky. Hasta luego.